En México se tiende a endiosar a Benito Juárez. Muchas instituciones e universidades llevan su nombre, se conmemoran muchas fechas en su honor. Diferentes partidos políticos llegan a utilizar sus imágenes y sus frases para hacer campaña. E incluso el presidente de México ha llegado a decir que Benito Juárez es el mejor presidente en la historia y que Benito Mussolini lleva su nombre en su honor. El mejor presidente que ha habido en nuestra historia, un indígena zapoteco, Benito Juárez García. Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez. Pero, ¿verdaderamente Benito Juárez es una persona para ser endiosada? ¿Verdaderamente es el mejor presidente que ha tenido México? Para responder esto, primero tenemos que entender por qué se endiosa Benito Juárez. Benito Juárez marcó un parteaguas en la historia de México. A pesar de no tener antecedentes militares, fue una de las figuras claves de la Guerra de Reforma y de la Segunda Intervención Francesa, restaurando la República. Además, que fue uno de los principales, si no es que el principal impulsor de las leyes de reforma. Las leyes de reforma, explicado a gran escala, querían separar Iglesia y Estado. Se promulga una nueva constitución y esto hace que se polarice la sociedad. Los conservadores no querían reconocer al gobierno ni a la constitución, por lo tanto, se da la guerra de reforma. Una guerra de reforma que gana Benito Juárez y regresa triunfal a la Ciudad de México, aquí una de las razones por la cual se endiosa. Hasta ahora todo se ve perfecto para Benito Juárez, gana la guerra y regresa triunfal a la Ciudad de México. ¿Cuál es el problema? Que después de la guerra la estabilidad de México se volvió a ver interrumpida. Y por eso no se podía permitir pagar la deuda externa, haciendo que países como Francia, Reino Unido y España se enojaran y quisieran intervenir. México pudo llegar a un acuerdo con España y Reino Unido, evitando que intervinieran, pero Francia lo utilizó como una excusa para intervenir de manera armada en México y con ayuda de los conservadores empezar el Segundo Imperio Mexicano, gobernado por Maximiliano de Habsburgo. Esto hace que Benito Juárez tenga que escapar de la ciudad, pero sigue manteniendo su gobierno de manera interina. Esto solo hasta que en 1867 logra derribar al Segundo Imperio Mexicano y restaurar definitivamente la República. Este es uno de los mayores logros de Benito Juárez y en mi opinión es la principal razón por la cual se endiosa. Pero bueno, ahora sí, ya mencionamos lo bueno de su gobierno, pero ahora viene lo importante, la carnita, la realidad. Estas realidades que hicieron que diferentes personas, que aunque hayan compartido diferentes batallas con Juárez, se estaban levantando en contra de su gobierno. El ejemplo más claro, Porfirio Díaz. A Benito Juárez se le considera traidor a la iglesia, traidor a México y traidor a los indígenas, a pesar de ser indígena zapoteca. Pero ¿por qué se le considera traidor a los indígenas? Bueno, muy fácil, le quita su tierra a diferentes tribus indígenas. A la iglesia es un poco obvio, por separar iglesia y Estado, quitarle poder a la iglesia, quitarle tierras, entre otras muchas cosas. Pero lo que más destaca de aquí es traidor a México. Traidor a México ya que después de la Guerra de Reforma o durante la Guerra de Reforma en la que Estados Unidos apoyó completamente al bando de Juárez, él sintió que les tenía que pagar de alguna forma. Y esta forma de pagarlos era permitir la entrada de estadounidenses a México, además de quererles vender más de la mitad del territorio. Aunque Estados Unidos se negó a esto ya que no le querían dar más poder al sur. Todo esto sin mencionar la terrible desigualdad que se vivía en México, además de la crisis económica. Así que la pregunta que surge es, ¿se merece los billetes de 500?